Bueno, pues buenas noches, bienvenidos todos y qué gusto verlos y saberlos. Ya vamos a empezar esta sexta lección que tenemos el día de hoy, que se llama, hoy, esta fue la pasada, hoy se llama La máquina humana y el yo pluralizado, ¿no? Pero antes que nada, pues ya para que nos relajemos y todo, vamos a ver nuestro videíto. Y dice, creemos que somos individuos cuando tan solo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos trate de máquinas. No podemos aceptar que se crea que estamos dormidos. Nos sentimos despiertos, muy despiertos, más en verdad dormidos. Samael Aún Weor. De hecho, acaba de cumplir en octubre, cumple siempre sus años, el 27 de octubre. Y entonces ya les platicaré los rituales que se hace para el maestro Samael. Les voy a platicar un poquito antes de empezar con esto. ¿Quién es Samael Aún Weor? ¿Ok? Se los voy a leer tantito para que sepamos, pues, quién es el maestro que nos está entregando toda esta enseñanza. ¿Ok? Bueno, el Día Universal de la Gnosis es el día que festejamos, es el 27 de octubre de cada año, es el Día Universal de la Gnosis, porque el 27 de octubre del año de 1954, el quinto ángel del Apocalipsis, Samael, se reencarnó en su bodhisattva, Aún Weor, en la montaña sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, para el cumplimiento de su gran obra y misión. Así es como está escrito en las profecías. En el barrio Egipto, en la ciudad de Bacata, hoy Santa Fe de Bogotá, en Colombia, el 6 de marzo de 1917 nació la humana persona del Bodhisattva de nuestro venerable y amado maestro Samael Aún Weor. El día 27 de octubre del año de 1954, a la edad de 37 años en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, el Bodhisattva Aún Weor encarna a su maestro íntimo, interno, Samael, el logos planetario del planeta Marte. Así como nosotros tenemos nuestra alma, bueno, y su esencia, cada planeta tiene su real ser, y el real ser del planeta Marte es el logos o el maestro Samael. Así consta en un documento escrito por nuestro venerable llamado maestro Samael Aún Weor, donde dice, mensaje para el 27 de octubre de 1955, por el gran avatara Samael Aún Weor. Amados discípulos, hoy se cumple el primer aniversario de mi natalicio espiritual. Así pues, yo, Samael, uno de los 7 espíritus ante el trono, he encarnado en mi bodhisattva para hacer la gran obra del Padre. En estos instantes estoy organizando el movimiento gnóstico salvadoreño. Nuestra bandera gnóstica ondea victoriosa en Panamá, Costa Rica y El Salvador. Hemos logrado grandes victorias y nuestras fuerzas crísticas avanzan en todos los frentes de batalla. Después de haber recibido mi real ser, me enteré de que las 7 columnas del templo de la sabiduría son dobles. Existen 7 serpientes de fuego y 7 serpientes de luz. Ya había levantado mis 7 serpientes de fuego, ahora estoy levantando mis 7 serpientes de luz. Afortunadamente, ya levanté la del cuerpo físico y solo aguardo una gran iniciación cósmica. Después seguiré con la del etérico y así sucesivamente el Cristo interno resplandecerá totalmente en sus 7 vehículos. Así es como nos convertimos en Cristos o nos perfeccionamos. Así es como el maestro interno se absorbe en su bodhisattva totalmente. Fíjense, esto lo supieron en Italia en el Renacimiento. Muchos de los maestros se enteraron de toda esta enseñanza y de todo esto. Y alguien que siempre está con nosotros es nuestra Madre Divina. Entonces nosotros siempre, bueno, en mi persona nunca había entendido así por qué sale la Virgen cargando al niño. Bueno, esa Virgen, todos tenemos cada uno nuestra Madre Divina particular y ese niño es tu real ser. Y cuando nace ese niño en tu interior, como en este año, en el año que nos está escribiendo el maestro, nació su real ser, o sea, se expresó a través de su humana persona, su real ser, ese es el renacimiento. Y ese es el significado de la Navidad. ¿Sí? Quitamos ego y llega un momento en que en vez del ego se empieza a expresar tu real ser, niño para hacerse hombre. Así pues, yo, Samael, uno de los 7 espíritus ante el trono, he encarnado en mi bodhisattva para hacer la gran obra del Padre. La primera raza estuvo, fíjense, vamos a hablar de 7 razas y 7 rondas. ¿Sí? La primera raza estuvo dirigida por Gabriel.
la segunda por Rafael, la tercera por Uriel, la cuarta por Michael y la quinta, que es nuestra raza, está dirigida por Samael. Me he reencarnado ahora para iniciar la era de Acuario. ¿Se acuerdan que antes estábamos en la era de Piscis? Y entonces todos que eran cristianos y todo eso, pues tenían un pececito, ¿no? Bueno, pues ahora estamos ya desde ese entonces, nace la era de Acuario con la raza Aria. Todos pertenecemos a la raza Aria. Mis predecesores también se encarnaron en sus épocas correspondientes. En la sexta raza se encarnará Zacariel y en la séptima Orifiel. Estos son los 7 ángeles que tocan las 7 trompetas al final catastrófico de cada una de las 7 razas. Lee de esta noche los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis, nos lo deja de tarea. Dice, yo soy el quinto ángel, la estrella que cayó del cielo en la tierra y que tiene la llave del pozo del abismo. Meditad en los primeros 12 versículos del capítulo 9 del Apocalipsis. Yo soy el jinete del capítulo 19 del Apocalipsis. Y el ángel que tiene la llave del abismo y una grande cadena en su mano, tal como está escrito en los primeros 3 versículos del capítulo 20 del Apocalipsis. Esta noche consultad las Sagradas Escrituras. Yo como Bodhisattva rodea a través de los siglos preparándome para este instante. Así pues, estamos cumpliendo una gigantesca misión. Recibid los efluvios de mi corazón y que la paz sea con vosotros. Venerable Maestro, cuando vean una B o V y una M, es Venerable Maestro. Samael Aun Weor. Y esto, bueno, dice, es fiel copia del original firmado y sellado. Y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva civilización, el vuelo de la serpiente emplumada, paz inverencial. Fíjense, aquí nos está dando ahora sí que un tip así padrísimo de la serpiente emplumada. La nueva raza que se está instaurando en el planeta es la raza Coradi. Y curiosamente se está viendo y preparando todo porque la raza Coradi se va a instalar en México. Yo les quería poner, pero no creo que les ponga porque van a decir que soy un chairo. ¿No? Pero fíjense, se los voy a poner un pedacito para que lo vean nada más y lo analicen. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de ver las noticias, de informarnos o malinformarnos y todo, pues, porque no podemos dar fe y testimonio por nosotros mismos de las cosas, ¿sí? Pero cuando vayan ustedes descubriendo lo que está sucediendo en el mundo, o sea, lo de Acapulco no es un hecho aislado de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, o de lo que está pasando ¿cómo se llama?, en Jerusalén, con Israel, o de lo que está pasando en todo el mundo, ¿sí? Ya estamos en una época de finales, por eso el maestro Samael entrega esta enseñanza, ¿para qué? Para que nos preparemos internamente, para que cada uno de nosotros cumplamos nuestro propio juicio final. ¿Sí? Y es lo que platicamos hace ratito. Cada uno va a tener su propio juicio final de acuerdo a cuánta luz llevamos en nuestro corazón. Entonces, no es una carrera esto. Me dicen, ¿cuánto dura el curso? Pues toda tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque toda tu vida, este es el inicio nada más apenas de que estamos en maternal. Yo estoy en kinder o en maternal y nos estamos apenas preparando para un trabajo interior. ¿Sí? Así humildemente, poco a poco, vamos leyendo, vamos estudiando, vamos aprendiendo eso. Pero bueno, no, igual no se los pongo porque no quiero meter conflictos así, pero sí les voy a decir una cosa. El mensaje que está haciendo el presidente López Obrador a nivel mundial es para el despertar de la conciencia. Quien lo quiera ver. Siempre habla de conciencia, siempre habla del despertar, siempre habla de cosas y lo que está haciendo. ¿Quieren que se los ponga? Nada más para que vean la manera en que se expresa. Ya digo, quítense esos velos y esos corajes que traigan y véanlo nada más como un hecho. Sí. No lo vean así, pero miren, ahí les va. Dice, al principio es chismecito, pero después vean lo que comparte él, la manera en que lo hace. Ahí está, a ver. Sí, no se compartió, ¿sí? No. Déjenme ver. Dejar de compartir. Compartir. Aquí está. Ok. Ahí les va. Vean nada más, un pedacito. De que desapareció el Fonden. ¿Sí? ¿Por qué empezar a hablar de eso?
si todavía ni siquiera han iniciado las acciones. Estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya con esta actitud politiquera, ¿sí?, de decir, pero no hay Fonden. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fonden era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos. Eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad. Todo el mundo hablaba de eso porque era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Los gobiernos estatales reclamaban lo del Fonden porque era el momento de robar a manos llenas y de manera impune. Cuando se trata de una desgracia como esta, no se comprueba nada, o mejor dicho, no se licita nada, está permitido comprar a cualquier precio por la situación de emergencia. Había un grupo en el gobierno anterior de proveedores exclusivos. Todo este fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y está probado que se robaban el dinero. Por eso desaparece esta oficina para la tranza, para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero, al contrario, se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos. ¿Por qué también en los medios de información, de manipulación, se habla tanto del Fonden? Porque también recibían dinero. Eran maiciados. Ahora no es así. Tenemos un recurso para eso garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites. Y afortunadamente tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo. Tuvimos presupuesto suficiente para comprar todas las vacunas que se necesitaban cuando la pandemia, y siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro pueblo. Eso lo quiero dejar de manifiesto. Lo segundo, hablando Loret de Mola, este periodista corrupto, de que por falta de atención habían fallecido no sé cuántos, 16 pacientes en el Seguro Social. Falso. Pero esto es diario, de parte de la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Entonces, vamos a seguir aquí
con el debate. Pero ¿qué era Loret de Mola antes? Un periodista famoso, ¿no? Reconocido. A lo mejor por ustedes no, por la clase política no, pero para la mayoría de la gente sí. Le creían, como otros periodistas, conductoras, conductores de radio, de televisión, encubiertos, cuando el propósito era la manipulación y ganar dinero por ese trabajo sucio, hacerse inmensamente ricos, mansiones y departamentos de lujo en Rubén Darío y departamentos de descanso en el extranjero. Eso no lo sabía la gente, pero es muy importante que todo esto se ventile. Eso va a ayudar mucho, 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 mucho a purificar la vida pública, porque lo mejor es prevenir. Sobre todo hay que informar, orientar, concientizar, pensando en las nuevas generaciones, en los jóvenes. No se trata, como decía Martí, solo de buscar el bienestar material, hay que buscar el bienestar del alma. No basta con la ciencia y con lo racional, hace falta también lo místico, lo espiritual. Si no, no salimos, porque podemos enfrentar la crisis por cuestiones económicas, pero la crisis moral, ¿cómo la enfrentamos? Por eso tenemos que seguir adelante y seguir atendiendo todo. Estoy muy contento en otro sentido porque la gente es muy solidaria, muy fraterna. Es un pueblo amoroso, el nuestro. Ayer lo volví a constatar. Por donde pasábamos. Y qué bueno que tardamos en llegar a Acapulco, porque fuimos viendo todos los daños, pueblo por pueblo, y constatando lo que había sucedido y cómo la gente ayudando unos a otros, ayudándose y también, y por eso no vamos a fallar, muy esperanzados de que los vamos a apoyar. Y ellos saben, lo saben muy bien, de que vamos a apoyarlos, que no están solos. Bueno,
como lograron escuchar y poner atención, lo que se está haciendo es una revolución espiritual en México. Y nosotros, por ejemplo, hoy por hoy no tenemos líderes. Por ejemplo, hay gente que, los líderes que tenemos, por ejemplo, son de fútbol, de las luchas, del que nos enseña a robar, de los maestros, de los más ricos, de todo eso. Pero pocos líderes están ahorita en el mundo ayudando realmente al despertar. Él habla de un despertar de la conciencia, el que hagamos conciencia cada uno de nosotros. No es para que lo amen ni para que cambien su manera de ser, pero es también para que se den cuenta en el momento en el que nos encontramos en el mundo. Si se fijan, muchas de las veces países que están presionando, por ejemplo, Ucrania, presionaba a México y decía, mándenos armas. Y él dijo, no, porque somos un país pacifista y humanista. Esa terminología no tiene que ver nada con lo que sea esto de, ¿cómo se llama? De, de cosas así de que el mundo sí se está acabando. Y vienen pruebas más difíciles cada vez. Ahorita, por ejemplo, en estos días, si ustedes vieron las noticias, que espero que no estén viendo noticias, nada más se enteren así de reojo, pero por ejemplo, Italia está inundado, les tocó no tipo huracán, pero una tormenta que les inundó Florencia y toda esa parte, el mundo está peleando, Estados Unidos está apoyando guerras, o sea, ya estamos en una época de Kali Yuga, de finales de los tiempos. Entonces, la gnosis cuando nace aquí en México, pues se prepara todo para ese despertar de la conciencia. Hace años, bueno, cuando yo tenía 20 años y eso, no se hablaba ni de yoga, ni de prácticas, ni de retiros, ni de nada de eso. Y hoy día creo que habemos mucha gente en grupos buscando esos grupos, esos retiros, esas cosas que nos van a ayudar a trabajar en nuestro interior. Entonces, no lo vean con fanatismo, no lo vean así como que, ay, tenemos que hacer esto, esto. Nada más observen y vean las cosas tal cual son. Y si les cae, les va a ayudar a estar más en paz y menos identificados con todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces México se está preparando porque realmente México, de hecho lo del Tren Maya es un proyecto que le va a abrir los ojos a todo el mundo con toda la enseñanza que tenemos de los toltecas, mayas, mixtecos, zapotecos, todo. Y entonces se está preparando para el despertar de la humanidad y toda esta enseñanza que está grabada en piedra, la van a poder ver no nada más en México nosotros, sino México es pues un país que es así como el ombligo del mundo, como dicen, y de aquí está partiendo hacia todo el mundo esta enseñanza. Por eso el maestro Samael viene y entrega esta enseñanza aquí en nuestro país, ¿sí? Y así como Jesús fue y entregó su enseñanza en aquella zona del Mediterráneo, ¿no? De hecho, fíjense, les voy a pasar esa conferencia que es hermosa, las últimas palabras de Jesús que nadie sabía qué quería decir hasta que se dieron cuenta que las dijo en maya. Ahí tengo las palabras, ahí tengo lo de esto, pero sus palabras últimas que dijo en la cruz antes de morir fueron en maya. Estuvo en México, estuvo en Egipto, estuvo en todos lados y son cosas que vamos a ir aprendiendo conforme vayamos teniendo más curiosidad. Muchos de nosotros al principio entramos por curiosidad, pero lo más importante de la enseñanza que les estoy entregando y que a mí me entregaron con mucho amor, pues es para que nos demos cuenta de las cosas que deben de ser y lo que no es, ¿no? Y ya cada quien, de acuerdo a nuestro nivel de ser, pues vamos a ir comprendiendo cada vez más estas cosas, como ven. Bueno, pues vamos a empezar y a seguir con esto. Ya les dejé ahí la espinita, no es para que lo vean y que digan, pero para que se den cuenta que hemos vivido engañados y nos están enojando. Hay una logia blanca y una logia negra, y cada uno está haciendo su trabajo, ¿no? Y luego se van a dar cuenta de cosas que van a decir, qué terrible en lo que estamos. Bueno. La mayor necesidad, el problema más urgente de cada individuo, de cada persona, es comprender la vida en su forma integral, unitotal, porque sólo así estamos en condiciones de poder resolver satisfactoriamente todos nuestros íntimos problemas particulares. Nuestro progreso técnico es fantástico, pero solo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros. Y por doquiera reina el terror, el hambre, la ignorancia y las enfermedades. Ninguna profesión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plenitud, felicidad verdadera.
Cada cual en la vida sufre intensamente en su oficio, en su profesión, en su tren de vida rutinario. Y las cosas y las ocupaciones se convierten en instrumentos de envidia, murmuración, odio y amargura. El mundo de los médicos, el mundo de los artistas, el mundo de los ingenieros, de los abogados, etcétera, cada uno de esos mundos está lleno de dolor, de murmuraciones, chismes, competencia, envidia, etcétera. Sin la comprensión de nosotros mismos, la mera ocupación, oficio o profesión nos lleva al dolor y a la búsqueda de evasivas. Hay un libro que en el momento que quieran, ahorita si quieren se los busco y se los paso, se llama Educación Fundamental y habla muchos de estos temas. El organismo del bípedo tricerebrado, equivocadamente llamado hombre, es una máquina preciosa de 5 centros psicofisiológicos maravillosos. El orden de dichos centros es el siguiente. Tenemos el centro intelecto, el movimiento, el centro del movimiento, el instintivo, el centro emocional y el sexo. Cuando uno se autoobserva profundamente, llega a la conclusión de que cada uno de los 5 centros penetran todo el organismo y tienen, sin embargo, su punto básico capital en algún lugar de la maquinaria humana. El centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro. El centro de gravedad del movimiento está situado en la parte superior, aquí en la espalda, de la espina dorsal. El centro de gravedad de las emociones radica en el plexo solar, aquí en el estómago. Por aquí entran todas las impresiones. El centro de gravedad del instinto hay que buscarlo en la parte inferior de la espina dorsal. Y el centro de gravedad del sexo es claro que tiene sus raíces en los órganos sexuales. Cada uno de los 5 centros de la máquina tiene funciones específicas absolutamente definidas. Un estudio de fondo sobre los 5 centros nos permite comprender que existe diferencia de velocidades entre cada uno de ellos, y eso está comprobado. Fíjense, esto está súper importante y vayan viendo cómo reaccionamos y cómo reacciona cada uno de estos centros. Los estudiantes de tipo pseudo-ocultista o pseudo-esoterista creen que el centro del pensamiento o el intelectual es extraordinariamente rápido y se equivocan lamentablemente, porque los centros motor e instintivo, fíjense, son 30,000 veces más rápidos. Se nos ha dicho que el centro emocional es todavía mucho más veloz que los centros motor e instintivo. Grandes sabios afirman que el centro emocional es realmente 30,000 veces más rápido que los centros del movimiento y del instinto. O sea, imagínense, si creíamos que el pensamiento es lo más rápido y no, es lo más lento, ¿sí? Y en lo emocional, así las emociones nos entran 30,000 veces más. Y el sexo es el más rápido. La maquinaria humana, como cualquier otra máquina, se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. Las radiaciones cósmicas en primer lugar y el yo pluralizado o el ego en segundo lugar son los agentes secretos que mueven a las máquinas humanas. El sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yoes que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yoes suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras. Originan nuevos y molestos yoes, pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque tiene la conciencia dormida. Así ya, ahí vamos. ¿Ok? Vive siempre en el último yo. Esto es bien importante que veamos, por ejemplo, todo esto de que tenemos la conciencia dormida. Lo primero que hay que aceptar o darnos cuenta es que realmente nos encontremos no dormidos, superjetones. O sea, tenemos así velos y velos y velos y velos que no nos dejan ver ya absolutamente nada. Y el yo es el que se expresa constantemente a través de nuestra humana persona. El yo ejerce control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana: intelecto, movimiento, emoción, instinto y sexual. Los 2 centros superiores del ser humano, el intelectual superior y el emocional superior, no pueden ser controlados por el ego, sino por la esencia o budata o conciencia, o sea, nuestro real ser. Si queremos disolver el yo, debemos estudiarlo en los 5 centros inferiores. Necesitamos comprensión. Es urgente comprender las acciones y reacciones de cada uno de los centros, de los 5 centros inferiores de la máquina humana. El yo trabaja con estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo la actividad de cada uno de ellos, estamos en camino de disolver el yo pluralizado. Dice, pasemos a estudiar brevemente cada centro por separado para lograr una mejor comprensión del mecanismo de nuestra máquina y así dedicarnos más efectivamente a la autoobservación, reflexión y comprensión de nuestros yoes. Fíjense,
Nosotros esto es un vehículo, ¿no? Hay quien tiene un Volkswagen, hay quien tiene un BMW como cuerpo, hay quien tiene un Lamborghini, hay quien tiene un camión de pasajeros, etcétera. Es nuestro vehículo. De hecho, los extraterrestres, si voltean y ven así una fotografía de los humanos, casi nunca nos ven, porque estamos casi siempre en nuestros vehículos moviéndonos. Entonces llegan a dar su informe. Oye, ¿qué pasó en la Tierra? ¿Qué hay? No, pues es que los seres son con 4 llantas y en esto, no. Y hagan de cuentas como ejemplo, nuestro real ser es el que va manejando el vehículo, pero lo externo es nuestro cuerpo, es nuestro coche. Es una analogía así para que comprendamos cómo estamos. Esto es un vehículo, es una máquina, y nuestro real ser realmente vive en el interior de esta máquina. Es como el piloto de ese Volkswagen, y lo que vemos es el Volkswagen, ¿no? Bueno, el centro intelectual está relacionado con todos los procesos de razonamiento del pensamiento en general. Es el centro más lento y por ende se manifiesta a través de él infinidad de yoes, generalmente relacionados con la subimaginación y fantasía perniciosa. Debemos ponerle coto a la mejor, a la infinidad de pensamientos que nos asaltan constantemente, impidiéndonos la mejor concentración en los diferentes actos de nuestra vida. El desgaste excesivo de la energía de este centro ocasiona trastornos psíquicos y físicos. En la última instancia se convierten en locura, esquizofrenia, histeria, etcétera. Si nos damos cuenta ahorita cómo estamos viviendo en este mundo, pues hay mucho esquizofrénico, hay mucho loco, hay mucho deprimido, hay mucho todo esto. ¿Y por qué? Porque constantemente estamos pensando, 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 pensando y gastando toda la energía de nuestro pensamiento. Y entonces muchos quieren hacer dinero y están pensando en hacer dinero. Muchos quieren hacer negocios, muchos quieren, queremos así. Y entonces el ego quiere, el ser anhela. Es una diferencia muy grande. Y entonces lo que estamos haciendo, pues es dañando nuestro centro intelectual. Y por eso la gente acaba idiota con Alzheimer o acaba con síndromes o con, ¿cómo se llama? Esta senil, ¿no? Demencia senil, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos gastando toda esta energía. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar o ayudar para que ese centro se encuentre tranquilo? La lectura prolongada por horas es perjudicial. Fíjense, para este centro. Se debe equilibrar la lectura con la acción del centro motor y emocional, o sea, ponernos en balance. Leemos un rato, nos salimos a caminar otro rato, nos ponemos a escuchar música, caminar, respirar profundamente, escuchar música suave. Eso nos va a ayudar a equilibrar y todo esto. Pero muchas veces los que gastan toda su energía leyendo, estudiando, tal, acaban gastando toda esa energía. El centro motor, necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que nosotros viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, comprenderlos, autoobservarnos en la manera de hablar, de vestir, de andar, etc. Los hábitos pertenecen al centro del movimiento. Los deportes en general también pertenecen a este centro. El abuso en la actividad del centro motor conlleva al deterioro de las partes del cuerpo físico o a la invalidez parcial o total del organismo. ¿Sí? Nuestros movimientos deben de ser rítmicos. Mucha gente que, por ejemplo, hoy en día, un ejemplo fue Superman, ¿no? Que con una pequeña caída quedó lisiado. Pero todo el tiempo la gente que está en el gimnasio y haciendo, está gastando su energía y debemos de equilibrar los 5 centros. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿ok? Tenemos que aprender a equilibrar un rato de ejercicio, un rato de lectura, un rato de estudio, un rato de todo tenemos que equilibrarlo, ¿ok? Y dice, el centro instintivo está relacionado con todos los procesos de asimilación físico-químicos, la degustación, la digestión, la circulación de la sangre, etcétera. Además, existen los instintos de conservación, instinto sexual, existen también muchas perversidades del instinto. En todo ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Esas fuerzas demoníacas primero deben ser comprendidas, luego sometidas y después eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintivas, criminales, lujuria, cobardía, miedos, etcétera. Aquí con esto del miedo les voy a contar una historia, no sé si ya se las conté. Llega un día la muerte a un pueblito
Y entonces el guardián del pueblo le dice, hola, muerte, bienvenido, ya vienes por tus muertos. Sí, ¿cuántos te vas a llevar ahora? Y dice, pues me voy a llevar, traigo una lista, son 300. Perfecto, pasa por tus 300 muertos, ¿no? Y entonces va y de repente va saliendo, ya después de que recogió a sus muertos, pero en vez de llevar 300 llevaba 10,000. Y le dice el guardián, oye, espérate, pues tú me habías dicho que nada más venías por 300. Dice, yo vengo por 300, los demás se están yendo por miedo. Ojo con esto. Si nosotros compramos miedos de noticias, de inseguridades, de bla, 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 nos va a pasar igual. No nos damos cuenta, pero es una muerte silenciosa y mucha gente en la logia negra lo que está provocando es eso, que tengamos miedo. ¿Por qué? Porque es una manera de jalarnos toda la energía. Hay dos películas con este tema que podemos ver. Una es Pinocho. ¿Qué es Pinocho? Todos estos, el títere o la marioneta se va moviendo los hilos, ¿sí? Nos dicen tonto, reaccionamos, nos dicen listo, reaccionamos, nos dicen guapo, reaccionamos, nos dicen bla, bla, reaccionamos, ¿sí? Y entonces esas energías o esa fuerza externa, cualquier persona nos puede manipular. Un día nos adulan, reaccionamos adulados, un día nos enojan o nos insultan, reaccionamos enojados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado si es una película, véanla con esos ojos. Hay una nueva película de Pinocho, no me acuerdo es de este español, de este mexicano, ¿cómo se llama? Bueno, ya saben cuál, ¿no? Pero es la nueva película de Pinocho, véanla, porque tocan los temas más profundos, con más realismo de lo que es la película original. Entonces podemos entender un poquito más esto y está padrísima, se la recomiendo muchísimo. Toro, ¿De quién? del Toro. Del Toro, exacto. Está preciosa esa película, ¿no? Y la otra película que podemos ver con este tema, que es ¿cómo se? Ah, la de Monsters Inc. Si no la han visto esto, para que vean cómo sacan nuestros miedos, nuestras emociones y cómo nos están atacando para chuparnos esa energía. O la del cristal, The Dark Crystal, es del que hace la película de los Muppets, y ahí explica cómo nos extraen toda esa energía, y somos energía, entonces nosotros tenemos que decidir en dónde y a quién estamos regalando la energía. Cuando yo practicaba yoga, mi maestra así súper linda agarró y me decía, respétate, Alex, y me dice, piensa como los niños. Me dice, ¿cuántas, no sé, abdominales hace un niño? Y yo le digo, 15, 20, no, hace las que él quiere. Y yo así, ¿por qué? Y dice, porque el niño, cuando le pones a hacer algo, se respeta. Entonces, si hace 5 y con 5 es suficiente, se respeta y se pone a hacer otra actividad. Así debemos de actuar, hasta para comer, para tomar, para todo. Entonces, pero somos tan débiles que regalamos nuestra energía a lo tonto. Llegas a una fiesta y a alguien se le ocurre como mover ese hilo de marioneta y decir, Hidalgo, todos por el novio, por los novios, y todos así, sí, Hidalgo, y ahí caen con el demonio al gol, que es un demonio. Y entonces acaban sintiéndose pésimos, se emborrachan, se acabó la fiesta, pleitos, bla, 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 y todo por un impulso que nosotros no pudimos ver. Y entonces ahí están esos hilos que si nos adulan sonreímos y si nos insultan nos enojamos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esas impresiones para que nosotros cuando nos las hagan o las vivamos, sepamos cómo no reaccionar, ¿sí? La no reacción es algo increíble que vamos a ir comprendiendo y vamos a ir desarrollando. Bueno, el centro emocional, dos personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona es desagradable para otra. Todo depende de cómo se canalice la impresión recibida del mundo exterior. El centro emocional es nuestra antena receptora de todas las impresiones provenientes del exterior. Debemos evitar las impresiones nefastas provenientes de la música arrítmica y altisonante y conversaciones morbosas, chismes o violentas. Las emociones negativas o subhumanas se estimulan con el cine y la televisión en las proyecciones o películas violentas pornográficas, novelas mediocres, etcétera. Televisa, todo lo que nos han puesto así, de los dramas, de todo esto, y nosotros nos perdemos capítulo por capítulo, o estamos viendo Big Brothers, y estamos gastando así nuestra energía. Un día hagan una práctica, es bien bonita, vayan al cine a ver una película, ¿sí? Acuérdense, nada está prohibido como regla. Y otra regla es, no me crean nada de lo que les digo, compruébenlo. Entonces yo fui al cine
Y entonces estaba así con esta idea, ¿no? Y a veces hasta te pones del lado del bueno, del malo, no sabes qué va a pasar, y estás hasta peleando, toda la gente está así, y los volteas a ver, y todos reaccionamos de una manera, nos chupa y nos volvemos el personaje principal de la de esta, y entonces nos sentimos superhéroes, y queremos ser Supermanes, y queremos ser todo eso. Bueno, cuando te autoobserves cómo estamos reaccionando y cómo vemos, nada más volteen así un ratito en plena película, y van a ver cómo realmente este tipo de actividades muchas veces nos está durmiendo la conciencia y no nos damos cuenta, ¿no? Los sentimentalismos pertenecen a este centro. El estudio y comprensión de ellos es fundamental para la eliminación del yo psicológico pluralizado. Hay muchos sentimentalismos y es que yo no puedo, tal, tal, tal. Son dramas y eso todo es del ego. Entonces, no es que nos volvamos así solitos y solitarios y nos ahondemos, nos flagelemos. No, el chiste es que vayamos comprendiendo que somos energía y dónde queremos o dónde nos están queriendo quitar nuestra energía. No sé si ustedes sabían, pero muchos artistas pertenecen a la Logia Negra y cuando están en un concierto y bla, 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 abren sus brazos y todo el mundo aplaude. ¿Y qué creen que están recibiendo? Toda esa energía que estamos tirando, la hacen suya y de eso se alimentan. Bueno, el centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz, merced a su fina energía. La mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápidos que los de la mente. El sexo puede liberar al hombre o esclavizarlo. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Abusar de él conlleva la ruina de todos nuestros valores físicos cosmológicos. El centro sexual es el asiento de nuestra vital energía física. ¿Por qué el centro? ¿Por dónde entramos a este plano? Por el sexo de nuestros padres. Es la puerta de entrada. ¿Y por dónde vamos a salir de este plano? Por el sexo bien utilizado. El yo es la raíz del dolor, de la ignorancia y del error. Solo disolviendo el ego, el yo pluralizado, desaparece la ignorancia, el error y el dolor. Cuando el yo se disuelve, adviene a nosotros la auténtica y legítima felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con el dinero, posición social, lujos, etc. La felicidad es de la esencia, alma, conciencia o budata. La máquina humana. Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar, con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por el trazo maravilloso de los mundos, viene entonces a nuestra mente en estado receptivo la imagen vívida del organismo humano con los sistemas esquelético, linfático, arterial, nervioso, etcétera, que fuera de toda duda están constituidos y reunidos de modo semejante. El sistema solar de Ors, en el cual vivimos, o sea, nuestro Sol es Ors, este sistema en el cual vivimos y nos movemos tenemos nuestra existencia. Fíjense, todos los planetas, nosotros tenemos, ahí vamos a aprender un poquito de astrología y todo eso. Nuestros órganos vitales, corazón, pulmón, vaso, bla, 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 sexo, todo eso, bueno, todos estos órganos producen hormonas, ¿sí? Somos el microcosmos. Entonces, hagan de cuenta que esto es un sistema solar, un microcosmos. Mi corazón es el sol. Y cada uno de nuestros órganos tiene su regente con los planetas en los que nos movemos. Entonces, si vamos alejándonos del Sol y vemos así Sol, Mercurio, Venus, tal, 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 y lo alejamos, nos alejamos de más, ¿qué creen que se ve? Un hombre caminando, un hombre, ¿ok? Entonces, el microcosmos hombres, o sea, es visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del inalterable infinito. El microcosmos hombre es, a su vez, un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía, fíjense, y aquí tienen que ver las hormonas, ¿sí? Si tú transmutas tu energía sexual, y llega y de repente esa energía creadora, el enseminis, toca el páncreas o toca el vaso o toca así aquí en donde tengamos hormonas, se activan. Y esas activas forman parte de esa distribución de energía en distintos grados. Entonces, de repente, nuestro cuerpo, que lo sentimos de alguna manera agotado, agitado, cansado, tal, 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 lo empezamos a alimentar con esta energía, que es como la gasolina, la energía sexual, ¿sí? Empezamos a activar nuestro cuerpo
nuestros cuerpos, ¿sí? Porque tenemos 7 cuerpos. Ahorita nada más experimentamos el cuerpo físico y el cuerpo físico lo experimentamos nada más con 5 sentidos: vista, gusto, tacto, oído y gusto, ¿sí? Nada más con 5 sentidos. Por eso se habla de un sexto sentido y de un séptimo sentido hasta llegar a 12 sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos que nos hacen vivir en este plano y comprobar que este plano. Si yo no viera, pues entonces dejo de ver los colores y si no tengo gusto, los sabores, si no tengo oído. Y entonces son 5 y son los más básicos. Hay que desarrollar los otros 7 y esos 7 sentidos los vamos desarrollando con nuestra energía sexual, subiendo de afuera hacia adentro, hacia arriba, alimentando todo esto, estas redes distribuidoras de energía, y entonces vamos a ir recuperando esos 7 sentidos, ¿sí? Que está la clarividencia, la clareaudiencia, la omnipresencia, la intuición, el sexo, y ¿cuál más? Está, y el instinto, también es otro sentido que ya perdimos, y el sexto sentido que es la clarividencia, ¿no? Ver las cosas con claridad, escuchar las cosas con claridad y empezar a ver diferente. La estructura de la máquina humana consta de 7 u 8 sistemas sostenidos por una armazón esquelética formidable y reunidos en un todo sólido, gracias al tejido conectivo. La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante, del cual depende la existencia del microcosmos hombre. Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Realmente estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos, en calidad de reguladores y transformadores. Fuera de toda duda podemos afirmar enfáticamente que estos microlaboratorios glandulares tienen la altísima misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana. Se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la comida que ingerimos y de la luz del sol. Los microlaboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos alimentos, y esta labor es una labor sorprendente y maravillosa. Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos al grado de tensión requerida por su propio sistema y función. El organismo humano posee 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos: la ley del 7 y la ley del 3. El, el 3 crea y el 7 crea y el 3 ordena. Trabajan incesantemente dentro de la máquina humana. Ahí pueden ver así el 7-3, ¿no? El 3 pues es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la ley del 7, y vamos a ir descubriendo toda esta numerología en nosotros, porque cada uno de nosotros somos una fórmula matemática perfecta. Por eso es bien importante que ustedes saquen su carta astral, vean sus signos, su ascendente, su descendente, sus lunas, todo eso. ¿Por qué? Porque vienes formado en una fórmula matemática perfecta. Unos son Tauros, son más enojones, otros son Piscis, son más sentimentales, y bla, bla, bla. Todos tenemos de todos los signos en nuestro interior, porque todos influyen, ¿sí? Pero tenemos uno que nos domina, que es donde más nos van a probar. Entonces, cada quien, es bueno que vayamos de curiosidad investigando nuestra carta astral. La pueden sacar en grupovenus.org, ponen su fecha de nacimiento, y hay muchas veces ahí se ve la hora de nacimiento en el lugar donde naciste, y te va a dar una buena embarrada de lo que, pues, parte de la misión y por dónde nos van a probar. No lo lean tipos horóscopo como vanidades, porque pues entonces nada más es puro chisme, pero si lo leen y lo toman en serio y se fijan bien, entonces te puede ser en uno de vanidades: ¿eres orgulloso? Y tú: sí, soy orgulloso. Alimento más tu ego, la regaste. Pero si te dicen eres orgulloso, pues entonces están, o lujurioso, o enojón, o lo que sea, iracundo. Entonces son tips que te da tu carta astral para saber, sin hacernos tontos, por dónde nos vamos a empezar a trabajar en nuestro interior, los egos más fuertes. Y bueno, esas son las 7, la ley del 3 y la ley del 7. El cerebro espinal produce esas rarísimas funciones conscientes que a veces se manifiestan en el animal intelectual.
El simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas, y el parasimpático o vago frena las funciones instintivas y actúa como complemento del último. Tenemos plena razón para afirmar sin temor a equivocarnos que estos tres controles nerviosos representan la ley del 3, las tres fuerzas primarias dentro de la máquina humana, así como sus 7 glándulas endócrinas, y sus productos representan la ley del 7 con todas sus octavas musicales. Fíjense que esto está bien bonito porque vamos a aprender además de música. Fíjense, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí está la primera octava. Y nos vamos al otro. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y nos vamos a otra octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, nos vamos a ir refinando. Conforme vayamos manifestando en nosotros esas notas musicales, ¿sí? Van a ver que van a vibrar de una manera increíble y padrísimo. Entonces hoy hay muchos videos de frecuencias, de todo esto que obviamente nos van a empezar a ayudar a hacer todo esto. Yo les pongo al rato un video de esos, pongan esa musiquita o esas frecuencias en la noche y nos va a ayudar a armonizar todo nuestro cuerpo para encontrarnos cada vez más sanos, ¿no? Los nervios controlan a las glándulas, pero a su vez también son controlados. Esto es semejante a las funciones específicas de los planetas que se mueven alrededor del Sol. Estos mundos controlan y son controlados. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, que la máquina humana tiene 5 cilindros. El primero, el centro intelectual, el segundo, el centro emocional, el tercero, el centro del movimiento, el cuarto, el centro instintivo y el quinto es el centro del sexo. Hemos explicado muchas veces que los 5 cilindros de la máquina humana están desgraciadamente controlados por el ego o por el yo pluralizado, por el mí mismo o por el sí mismo, por esa legión de yoes, ¿sí? Que viven en nuestros centros psicofisiológicos. La máquina humana, como cualquier máquina, se mueve bajo los impulsos de las tres fuerzas de la naturaleza. Las radiaciones cósmicas en primer lugar y el yo pluralizado. En segundo lugar son los agentes secretos que mueven a las máquinas humanas. La radiación cósmica está formada por dos grandes grupos de componentes que, así como obran dentro del gran laboratorio de la naturaleza, también así trabajan dentro de la máquina humana. Ahorita acabamos de vivir y de experimentar, por ejemplo, eclipses. Y la gente dice, ay, sí, eclipse, no lo puedo ver nada. Bueno, todas estas alineaciones planetarias, todos estos eclipses, toda esta falta de energía o sobreenergía y todo eso está influyendo en nosotros y no nos damos cuenta. Los días se nos empiezan a hacer cortos, el tiempo no nos empieza a alcanzar, hay más irritabilidad dentro de nosotros, nos enojamos más fácil, somos menos, ¿cómo se llama? O sea, tenemos menos capacidad de tranquilidad y estamos eufóricos o estamos más así como piquis, cualquier cosa nos detona. Entonces, está sucediendo estas situaciones, las estamos viendo, pero lo fuerte es que están afectando nuestro interior. Y si no nos damos cuenta que esas frecuencias nos están afectando y en vez de hacer las nuestras y confundirnos y todo eso, las empezamos a transmutar, a relajar y a dejar fluir y a vibrar nosotros a esas frecuencias, mucha gente ahorita está enfermando, mucha gente se está inclusive hasta suicidando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no están tolerando estas frecuencias. Entonces, nosotros tenemos que aprender a empezar a vibrar de una manera diferente, porque no somos nosotros y que no soy yo, eres tú. No, se está manifestando a nivel global y a nivel cósmico todas estas fuerzas que están entrando. Entonces, como vimos la clase pasada en el video, tenemos que aprender a empezar a vibrar y a ser empáticos con esas vibraciones que se están manifestando de manera fuerte en todo el planeta. El primer grupo está formado por rayos de gran dureza y elevado poder de penetración, procedentes del espacio sideral, con energías que oscilan alrededor de los 5.000 millones de electrovoltios. Estos rayos son los que dan lugar a los impactos con partículas de alta atmósfera, dividiéndose en nutridos haces o estrellas de rayos. La parte dura de la radiación cósmica está formada por protones, neutrones y mesones. Estos últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos y neutros, de acuerdo con la ley del 3. Esta ley del 3, fíjense, es el recto actuar, el recto, ay, es que es otra palabra, afirmar, el recto negar y el recto conciliar.
positivo, negativo, neutro. Nosotros no nos debemos ir ni a un extremo de ser todo el día positivos, ni al otro extremo de ser completamente negativos. Nosotros siempre tenemos que buscar el equilibrio en todo esto, ¿sí? No en medio, sino en pirámide. Sí, aquí están los dos polos, si nosotros nos ponemos en medio, somos los tibios, a los que hay que vomitar, dicen. Pero si nosotros estamos en los extremos y trascendemos en amor hacia arriba, como la pirámide hacia la punta, entonces nos ponemos en neutralidad, pero en otro tipo de vibración. El segundo grupo o radiación blanda está formado por rayos secundarios que son producidos dentro de la atmósfera terrestre. Este tipo de rayos son el resultado de los impactos de la radiación dura al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a los haces o estrellas o rayos de rayos, algunos de ellos formados hasta por 500,000 partículas que en su desarrollo llegan a cubrir áreas extensísimas, de acuerdo con, con las investigaciones realizadas por los hombres de ciencia. Se nos ha dicho que la energía de los corpúsculos componentes de la radiación blanda oscila entre 1 millón y 100,000 millones de electrovoltios. Cualquier conjunción planetaria adversa, cualquier cuadratura nefasta de los mundos, cualquier tensión producida por el exagerado acercamiento de dos planetas es suficiente para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose, claro, esta con muchas razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear. Fíjense, todas estas impresiones de toda esta energía que se está moviendo es lo que está provocando las guerras, los enojos, todo esto. Por eso les pongo el video de este cuate de nuestro presidente. Está haciendo su labor para el despertar, pero no se enojen, ni se apasionen, ni se vean, ¿sí? Vean a uno, vean a otros, formen su juicio y tan tan, pero evitemos entrar en ese tipo de confrontaciones, porque todas están hechas para prender la mecha y ahorita estamos todos súper volátiles. La tontería más grave de los animales intelectuales es creer que hacen, cuando en verdad nada pueden hacer. Somos simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocemos. Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual infinitos cambios en su idiosincrasia psicológica. Surgen ciertos yoes y se sumergen otros. Otros emergen a la superficie, algunos yoes diablos, mientras otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del subconsciente. Entonces, ahí está 7 por 7, 49, son 49 niveles los que tenemos que ir analizando ego por ego para matarlos, ¿ok? Y entonces subimos 7 veces la energía sexual por nuestros 7 chakras y luego los volvemos a subir otras 7 veces, formamos un cuerpo, otras 7 veces formamos otro cuerpo, otras 7 veces formamos otro cuerpo, y ahí está toda la cábala hebraica, donde vamos a empezar a transformar todos nuestros defectos en virtudes realmente. Entonces vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno, se retira. Quien había jurado fidelidad a la gnosis, la traiciona. Quien no bebía alcohol, ahora lo bebe. Quien se había impuesto a realizar cierto negocio, de pronto pierde todo interés, etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos cambiando de rápido. Las máquinas humanas no tienen sentido alguno de responsabilidad moral. Son simples marionetas que piensan, sienten y obran de acuerdo con el tipo de yo o de ego que controla los centros capitales de la máquina en un instante dado. Si ese tipo de yo es desplazado, la marioneta humana modifica de hecho sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones distintas y hasta opuestas. A veces se mete dentro de la máquina humana ciertos yoes diablos que no son de la persona, que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los 5 cilindros de la máquina. Entonces, el ciudadano honrado se convierte en ladrón y quien antes no se atrevía a matar ni siquiera un pajarito resulta convertido en un cruel asesino, etc. El yo que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una pluralidad y su verdadero nombre es legión. La ronda de estos yoes diablos y su continua y terrible lucha por la supremacía depende de muchas influencias externas e internas, y en último caso, de las radiaciones cósmicas. El sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yoes, que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yoes suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestos yoes.
pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios, porque tienen la conciencia dormida, viven siempre en el último yo. Ciertos yoes dominan a otros yoes porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los cilindros de la máquina. Todos los yoes son el resultado de las influencias externas e internas en el animal intelectual. No existe verdadera individualidad en una máquina. Somos una máquina, ¿ok? Entonces, bueno, estos mensajes el maestro Samael siempre los da en Navidad, ¿no? Van a haber varios mensajes que les diga, mensaje de la Navidad del año 74, y daba su mensaje, y eran las conferencias que empezaba a dar el maestro. Bueno, les tenía preparado otro video para contrarrestar este tipo de situaciones. Se los voy a poner, ya el otro de la lección 6 se los pongo después, pero este es para que sepan cómo debemos de usar y que debemos de tener lo que es el incienso, ¿ok? Ahí les va. Déjenme lo adelanto tantito hasta aquí. A ver, ahí está. Hablaremos sobre la magia del incienso, una herramienta muy valiosa para todo mago, para todo aprendiz de mago, para todo estudiante de la ciencia del energismo. En este video te mostraremos todos los secretos y el uso ritualístico del incienso. Y al final daremos una práctica que de seguro disfrutarás bastante. El incienso nos permite conectarnos con el espíritu. Bienvenidos. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la Logia Blanca y esto es la ciencia del energismo. El incienso auténtico es sacado del árbol del olíbano y contiene grandes poderes elementales. Si se agrega unos cuantos granos de incienso en el agua, tiene el poder de hacer concurrir a nuestra llamada a las criaturas elementales del agua, llamadas ondinas y nereidas. Si el incienso se aplica sobre la frente, en forma de aceite, tiene el poder de hacer desaparecer el dolor de cabeza causado por fuerte preocupación mental. El humo del incienso tiene el poder de hacer venir a los maestros y ángeles del mundo invisible. El incienso prepara el ambiente de los rituales gnósticos. El incienso es un gran vehículo para las ondas espirituales de la pura devoción y ayuda al recogimiento místico porque sirve de instrumento devocional. Así que nuestras prácticas esotéricas se ven grandemente favorecidas con el incienso. En los antiguos templos de misterios, a los enfermos se les envolvía con el humo del incienso para medicinarlos. Las criaturas del agua concurren alegres cuando echamos un poco de incienso en una vasija con agua. El incienso debe emplearse cuando se va a firmar algún pacto amistoso. Los magos aztecas, cuando firmaban sus pactos con los españoles, fumaban tabaco. Esto lo hacían con el objetivo de preparar la atmósfera para firmar pactos y hablar amistosamente. Empero, nosotros recomendamos el incienso para tales fines porque el tabaco tiene el efecto de convertirse en un vicio sucio y aborrecible. El incienso debe ser usado por todos los devotos del sendero. El incienso debe ser utilizado en las reuniones de compromisos matrimoniales, etc. La devoción y la veneración abren la puerta de los mundos superiores a los devotos del sendero.
Cuando nosotros penetramos en el mundo elemental de los olívanos, vemos allí a cada uno de los niños elementales de estos árboles jugueteando felices en el templo del incienso. Estos niños son el espíritu elemental del incienso. Todo clarividente los puede ver. Estos elementales tienen una túnica amarilla y el mantra de ellos es Nosotros podemos invocar a estos elementales con su mantra para que preparen la atmósfera del incienso. El ángel que gobierna a estas criaturas elementales parece una novia vestida con su traje nupcial. Cada árbol de estos tiene su elemental propio. No nos cansaremos de explicar que cada planta y que cada árbol es el cuerpo físico de un espíritu elemental de la naturaleza que se está preparando para ingresar algún día en el reino animal y más tarde en el reino humano. Cuando nosotros desgarramos un árbol o una planta, el elemental del vegetal siente el mismo dolor que nosotros sentimos cuando nos desgarran cualquiera de los miembros de nuestro cuerpo. Por eso, antes de tomar una planta y de arrancarla, se debe trazar un círculo alrededor de la planta y bendecirla, rogándole a la criatura elemental, al espíritu de esa planta, el anhelado servicio. A las plantas rastreras se les traza un triángulo alrededor, se bendicen y se toman. Las criaturas elementales de los vegetales son totalmente inocentes y como no han salido del Edén, tienen todos los terribles poderes de las 7 serpientes ígneas. Nosotros podemos invocar al ángel elemental del incienso, y él concurrirá a nuestro llamado con las criaturas elementales de los olívanos para preparar el ambiente místico de nuestros rituales y prácticas gnósticas. Ahora vamos a presentar una práctica maravillosa. Para esta práctica utilizaremos resina de incienso acompañados de música clásica suave, buscando un momento de conexión espiritual, pidiendo la asistencia de nuestra divinidad interior. Vamos a hacer una integración con el espíritu elemental del incienso para que nos ayude a experimentar instantes de recogimiento místico. En unas brasas vamos a quemar el incienso y vocalizamos el mantra Alumino 7 veces y nos concentramos en el espíritu elemental, lo llamamos y empezamos a meditar o empezamos a realizar cualquiera de las prácticas que enseñamos en los videos de la ciencia del energismo. Hasta pronto. Bueno, pues aquí estamos de regreso.
Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, pero si tienen alguna pregunta, pueden prender sus cámaras, micrófonos y preguntar. Levanten la mano y los leo así, pongan su manita y ya me dicen. Y si no hay preguntas, pues entonces, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Todo muy bien, muchas gracias. No, de nada. Y así les voy Gracias. trayendo mucha información de todo esto de la gnosis. Es preciosa, de verdad. Es algo que llevo ya muchos años practicando y escuchando y todo, y es de verdad algo que te llena el corazón porque te pone tranquilo, te pone en paz y te pone a vivir en una situación así de armonía, de felicidad, de tranquilidad y nos van a pasar pruebas y pruebas y pruebas. Pero si nosotros estamos atentos a esas impresiones, pues depende de cada uno de nosotros el mundo que hagamos de nuestro exterior, ¿no? Y esas impresiones que nos llegan así por todos lados, la máquina humana pues es la que va a estar pues atacándonos, bueno, reaccionando a eso. Y lo que tenemos que aprender es a desaprender y estar así tranquilos y en paz, ¿ok? Entonces, bueno, pues me encantó verlos. Sépanse y dense cuenta que estamos en un cambio precioso ahorita. O sea, mientras los demás peleen, no importa, déjenlos, no se identifiquen. Pero los que estamos trabajando en nuestro interior, en eso sí, ocúpense para que pues nos llegue toda esta información. Y en la noche hay un mantra que les voy a pasar en la noche para que empiecen los que puedan lograrlo. Este, los que puedan lograrlo, que es el mantra faraón, así faraón o Egipto. Egipto. Y lo pueden decir, si les da pena o les da así, háganlo mentalmente cuando se duerman. Y lo que están haciendo es pidiendo ayuda para que nos saquen en astral. No tengan miedo, nadie se ha muerto en el astral, estamos conectados por un hilo de plata y ese hilo de plata solamente cuando vayamos a desencarnar baja el ángel de la muerte y lo corta. Y lo único que vamos a hacer es no poder entrar a nuestro cuerpo, ¿no? Pero si nos damos cuenta de que estamos en el astral, de que nuestro cuerpo ya se quedó, entonces tú volteas y te diriges literal hacia la luz, ¿no? Y sigues tu camino. Pero mucha gente que no trabajamos o no trabajamos, bueno, no trabajan en su interior, el día que desencarnen, ¿qué creen que va a pasar? Se van a quedar ahí pelas. Y entonces van a seguir yendo a trabajar, van a seguir preocupados, van a seguir. Y entonces por eso cuando vayan a un hospital o vayan a un velorio o vayan a un lugar ahí está el muerto y muchas veces no se da cuenta que ya desencarnó. Y para eso se hace el ritual funeral. ¿Qué es el ritual funeral? Pues avisarle al muerto que ya desencarnó y que se dé cuenta. Por eso se menciona su nombre, por eso se pide con él, por eso nos vestimos de cierta manera. Entonces el muerto que se encuentre ahí, pues se da cuenta si es que algo de conciencia, sí, que está muerto, y entonces lo que le damos es luz. Entonces también vean la película de Coco, es preciosa. De hecho, Disney se quería robar esa tradición de México, pero en México sabemos lo que es la muerte y se refiere mucho a la muerte del ego. Y una vez que matamos el ego, entonces lo que se expresa a través de nuestra humana persona es nuestro real ser. Y pues bueno, Moni, pues gracias, qué bueno que te gusta. Ingrid, todos, y que la pasen bonito y tengan una linda noche. Muchas Gracias, Alex. Muchas gracias, buenas gracias. noches. Gracias, descansen, buenas noches. Igual. Cualquier duda que tengan me pueden contactar y me conecto con ustedes uno a uno. Hace rato con Ingrid y con su esposo me conecté, ¿no? Y esto es para quitarnos dudas, o sea, no tengan pena y preguntar y decir, oye, Alex, pienso esto, siento esto, hice esto. Digo, a mí no me importa, no los voy a juzgar, pero sí los puedo orientar. ¿Para qué? Para que les dé literatura, les recomiende alguna película, les recomiende algún libro, ¿no? Les dé más literatura, más páginas donde pueden encontrar información. Y ahora sí que no se esperen nada más es lo que platicaba hace ratito. Yo cuando empecé con esta enseñanza a mí sentí una urgencia de saber todo. No se las acabé de contar a Ingrid, pero se las cuento. Mi hermano venía cada 15 días de Miami y me empezó a platicar. Le digo, ¿cómo estás, hermano? Me dijo, bien, ¿y ahora qué haces? Ahora medito. Y yo así, ¿meditas tú que eres súper materialista y todo esto? Así, lo juzgué, ¿no? Y entonces me dice, sí, ahora medito y estoy en un grupo y padrísimo. Y entonces cada 15 días que venía de Miami me traía una conferencia. Y una conferencia, entonces a mí
tenía tantas ganas que agarré y fui a una librería, que leí librería esotérica y dije aquí, y llegué y, oiga, pues fíjese que estoy buscando de un autor, Samael Aumbeor. No, no, a ver, déjame ver. Me dijo, creo que hay una caja de unos libros que dejaron hace tiempo, pero ya le íbamos hasta a tirar. Y fueron a una caja, encontraron esa caja, bueno, fueron a buscarla, la bajaron, y ese día compré 42 libros del maestro. Y empecé con mi anhelo a repasar todos, tun, 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 tun. Y a muchos de ustedes les va a pasar, esto no es para aprender. Muchas veces esto es para recordar lo que ya sabemos. Y entonces, por ejemplo, tú tenías una duda de niño, ay, los ángeles existen y te dicen, no, no existen, pero pues ahí están en la iglesia o ahí se mencionan, pero sí existen, no existen, tal, tal. Y tú tenías esa intuición de que los ángeles y querías hablar con ellos, todo eso, o los elementales, o que hablabas con plantitas, con ranitas, con bla, bla, bla. Bueno, pues entonces lo que fui descubriendo es que en todas mis dudas tenía razón. Y entonces lo que vine fue a comprobar de que todo lo que pensaba estaba en lo correcto. Y a muchos de ustedes les va a pasar. Entonces no vienen a aprender, vienen a recordar lo que ya sabíamos. Y entonces vas a decir, claro, pues claro, tenía razón, claro, tun, 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 tun. Y entonces así fue como empecé con la gnosis. Y entonces mi hermano estando en un grupo de gnosis en Miami, yo hablé por teléfono y busqué un teléfono, gnosis, México, tal, tal. Y entonces levanté el teléfono y marqué y dejé un recado, ¿no? Y entonces como a los 3 días se comunicó una persona, oye, recibí un mensaje que estás interesada en la gnosis, sí, y le platiqué la misma historia, fíjate que y me dijo, ah, ok, se van a comunicar contigo, porque esta enseñanza se entrega en casas, a puerta cerrada. Y entonces me habló, como a las 2 semanas me habló Juan Carlos, mi instructor o misionero, y Betty, porque es en pareja. Oye, mi hijo, ¿dónde vives? No, pues vivo aquí. Ah, pues estoy muy cerca, vente, yo voy a abrir un grupo nuevo y te invitamos. Vente a escuchar una plática. Si ustedes encuentran un grupo físico, buenísimo. ¿Por qué? Porque empiezan, ahorita, por ejemplo, sería un año de estar trabajando conmigo y les entrego las 33 conferencias que nos deja el maestro. Pero en su momento es importante porque esa es primera cámara o públicas. Y luego pasamos a una segunda cámara y es por invitación de acuerdo a lo que ven de anhelo en nuestro corazón. Y si logran encontrar un grupo, pues es muy hermoso porque en ese grupo se empiezan a hacer, es hermético y se empiezan a hacer prácticas de las cuales no les puedo platicar a nadie, pero en su momento, quien tenga anhelo, pues vamos a encontrar grupo o podemos abrir ya un grupo físico, los que estén cerca de aquí, y podemos empezar a hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Que son a puerta cerrada y es por invitación y son unos rituales hermosísimos. Una vez hicimos un ritual con el elemental del pirul. Ven que, bueno, aquí en México, en el área donde vivo, hay muchos pirules y yo de niño me subía mucho al pirul, pero el pirul es un elemental que se llama Camazots, el dios murciélago, ¿no? Busquen así Camazots. Entonces empezamos a hacer la práctica, pero Camazots, este elemental, tiene una característica que te pone a prueba y entonces te hace sentir así como que miedo, ¿no? O alejarte a los que no están preparados para no pedir el favor a este elemental Camazots. Y fue chistoso porque yo recordaba que de niño me subía a los pirules y los pirules en su mayoría siempre tienen azotadores. Y entonces esos azotadores es una manera en la que Camazot se comunica contigo para no te subas, tengo azotadores, ¿no? ¿Cuántas coincidencias? Sí, mi Clau. Y entonces Oye, así, amigo, ¿y qué significa que se te suban los azotadores? pues te da miedo y entonces no te subes al Es que pirul. yo me subía y se me subían los azotadores Ajá. y me Sí, seguía subiendo, pero me daban mucho miedo los azotadores, pero me seguía subiendo. es que nos pone Camazots, nos pone a prueba. Y entonces cuando tú vas sin miedo y todo eso, los azotadores se desaparecen. Y así cada planta tiene su elemental. Hay un libro que se llama el libro amarillo del maestro también y el rosa, el libro de la rosa algo, ya se los pasaré. Y en ese te van platicando de los elementales de cada planta. Y entonces tú puedes platicar, de hecho debes platicar y debes llamar al elemental de las plantas y todas las plantas tienen su elemental y trabajan contigo. Entonces es bien importante que tengamos flores en nuestras casas, plantas en nuestras casas,
que los alimentemos, que las cuidemos, y así como un perro, así son las plantas. De hecho, una de las cosas que podríamos hacer hoy en la noche cuando nos acostemos, digo, ya pedimos por los de Acapulco, pero hay muchas plantas que murieron. Entonces sería bonito pedir por todos esos elementales de las plantas que literal perdieron su casa. Entonces hay árboles así milenarios que se voltearon y todo eso, entonces pues es bonito. Y cuando coman sus alimentos, sin fanatizarnos ni nada, lo único que tienen que hacer es en introspección agradecer tu plato de lo que te vas a comer y bendecir las manos de las personas que o la cadena que se involucró en que ese plato y esa comida esté en tu lugar. Y entonces, digo, sin llamar la atención de, ay, te toca hacer la oración a ti, a ti, a ti, todos así de, no, háganlo internamente, agradezcan sus alimentos y pongan las manos así, sin que nadie se dé cuenta, arriba de tus alimentos y bendícelos. Y así jamás te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque estás bendiciendo tus alimentos. Ese ritual se llama ritual Pancatatua, que lo hacían los mayas, ¿no? Y por ejemplo, los rabinos, la comida kosher, que hoy es un sello de calidad, antes llegaba el rabino, ¿sí? Y le pedía permiso a la vaca en un ritual de oración y le decía, vaca, te amamos, te cuidamos, te bendecimos, te todo, este, gracias, vamos a tomar con amor y con cariño tu vida para nuestro beneficio. Y entonces se hacía todo, llegaba el rabino y el rabino tomaba con amor la vida de ese animal y el animal cedía su vida para nuestro beneficio porque sabía que iba a evolucionar a otro estado, si es vegetal, animal, mineral, vegetal, animal y estado humano. Entonces es como pedirle permiso y entonces es un estado evolutivo. Y ese era el ritual kosher que se hacía y el rabino por eso era importante que estuviera. Hoy día llega el rabino platicando y entonces nada más dice, ah, sí, ya, bendecido y ya sigue, vamos a comer. Ya se volvió algo comercial. Pero en nuestro origen de todos, pues si tienes tus plantitas, tu todo, pues pídele permiso, porque están vivos y tienen su elemental. Y si tú empiezas a hablar con tus plantas, no estás loco, empiezan a manifestarse en tu hogar todos esos elementales bonitos. Vean la película Maléfica, que ella protegía a todos los elementales, ¿no? Pues hasta ahí, ¿no? Tengo mucho que platicarles, pero creo que ya también duerman. ¿No? Sí, Alex, muy padre. Bueno, pues me da gusto verlos, me da gusto que hayan entrado, lo voy a subir al rato ¿cómo se llama? A YouTube. Y pues que tengan bonita noche y bendiciones. Mañana voy a ir a Acapulquito. Va a ver. Ay, qué rico. Sí, Ojalá va a ver. encuentres bien. Que te Hoy vaya bien. están los aviones gratis todavía, ¿están, es cierto? No me consta porque yo voy en coche. No voy en coche, voy en avión. No, voy en coche. Pero bueno, es así bonito. ¿Sale? Pues bueno, tengan Que bonita. pronto salga bien, que encuentres todo bien por allá. Muchas gracias. Que descansen y bonita noche. Gracias. Buen camino, amigo. Bye. Gracias, hasta Bye. pronto. Bye bye.